Ya entramos. A ver, ya entró Adrián, ya entró. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Déjame ver dónde está Luis Javier. Se lo voy a mandar a su mensaje, a ver si así lo ve. Alfeirán. Ahí está, send. Saludos a Daniel. Saludos a... Hola Ma, ¿cómo estás? Gracias por entrar. Listo, ahí está Luis Javier. Ahí tiene que decir Request Join Live de Javier. Ahí está. Go Live. Ah, mira el pollo. Saludos, pollo. Saludos hasta Los Cabos. Ya estás. Ya, por ¡Oh! fin. Perdón. Oye, la otra vez vi el video de Nadal y de Federer que se ponían en un live y Federer tardó como una hora en ponerse el live y dije, mira, ya entendí. Mira, Luis ya, Javier pero tiene... no me puedo comparar con su majestad, chihuahuas, Por ¿no? supuesto. Pero ya podrías ponerle en vez de café de ideas, café de tecnologías y ya, ¿Cómo estás, Luis Javier? Bien, Javier, muy bien, gracias a Dios. Uf, qué gusto tenerte aquí, ¿eh? No, hombre, gracias, Estoy gracias por invitarme, qué honor. muy contento de tenerte en Café de Ideas y próximamente en Náufragos Podcast, que también ya te vamos a invitar. Me da mucho gusto. Órale, yo feliz, ya sabes. Mira, ahí anda Beto Arceo, quien trabajó con nosotros en Cordon Blue juntos. Saludos, Beto. Pero bueno, pues vamos a darle y pues a presentarte. Maestro Luis Javier Álvarez Alfeirán, que no te gusta que te digan maestro, te gusta que te digan Luis Javier. Luis Javier estudió Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac y después hizo una maestría en Educación y En bueno, pues humanidades. en Humanidades, perdón, una maestría en Humanidades y es el director de Le Cordon Bleu México desde hace aproximadamente 16 años, Luis Javier. 18 tirándole a 19, qué feo suena eso. 19 años. Yo me sentía muy seguro porque antes leía tu semblanza y ahorita se me olvidó, yo creo que por el nervio de tenerte aquí enfrente. No, hombre, hasta a mí se me olvida, así que no te preocupes. Bueno, pues lo más increíble de tener a una persona como Luis Javier el día de hoy es la calidad de persona, el conocimiento que tiene y sobre todo la admiración que le tengo. Luis Javier fue mi jefe durante 3 años de mi vida. Él, como director del Cordon Bleu, una de las instituciones más antiguas en cuestión de educación culinaria en el mundo, la más antigua de hecho, y es la precursora de todo eso, pues fue el que abrió Le Cordon Bleu en México hace 18 años, estando muy joven, y pues desde ahí lo ha mantenido en la cima y pues lo ha ido revolucionando. Ya, ¿cuántas escuelas hay en México ahorita, Luis Javier? Pues son 7 en cada una de las Anáhuac, menos en la de Veracruz. Estamos pues por toda la República, desde Cancún, que también estuviste por allá. Así es. Cancún, Mérida, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tampico y Ciudad de México. Y algo que también es muy interesante es que hoy en día Luis Javier da pláticas, que ya platicaremos un poco de eso. Se dedica a dar conferencias para ayudar a las empresas, a generar un mejor ambiente dentro de la empresa, a motivar a las personas. Y bueno, pues también pueden buscarlo para cuestiones de consultoría, en temas de asesoría para todo el tema de educación y hacerlo a través de Luis Javier y de Le Cordon Bleu, ¿no? Sí, estamos trabajando ahí en tema de hospitalidad, turismo, gastronomía, educación, por ahí algunas ideas que ya algo hay que sacar de todos estos años. Muchos años de experiencia, Luis Javier. Y Sí, bueno, pues claro. los temas que nos trujen hoy, pues a mí me encantaría preguntarte, yo sé que eres un cafetero, te gusta el café, te gusta el espresso, eso es lo que yo sé, y de muy Sí. temprano en la mañana, y bueno, pues platícame, ¿qué es lo que te gusta del café? El espresso, pero además el espresso, dirían en Italia el ristretto, que es además el, Más chiquito. el concentrado, el shot del shot de café. Y así lo tomas, ¿no?
así lo tomo, sí. Y Sí, es así. uno y uno después de la comida, ¿no? Sí, en realidad me levanto y lo primero casi que hago es bajo, me hago mi café y es ese tiempo, es un poquito un tiempo de meditación y de reflexión, o sea, es antes de empezar con cualquier otra cosa del día, es sentarte a ver, tengo aquí desde mi casa puedo ver un poquito una vista de la ciudad y alcanzo incluso a ver los volcanes en un extremo. Entonces, ese momento del día para mí es como mi momento, ¿no? Un espacio, pues sí, de tiempo de meditación, de reflexión, de pensarte para ese día, ¿no? Justamente te iba Y a preguntar, ¿cuál es tu rutina de todos los días? ¿Tienes una rutina o no? sí, más o menos sí. Esta pandemia ya ha roto hasta con todo, ¿no? Ya no Sí. sabes, ya no sabes si es home office o office home, o ya se ha vuelto un revoltijo de cosas Si es esto. viernes o es sábado, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque te voy a decir una cosa, sí trato de ser muy respetuoso de los tiempos que le dedicas a cada cosa, ¿no? Y tú me conoces como jefe, también se lo pido a mi gente. O sea, por ejemplo, si es sábado y me mandan algún tema de trabajo, le digo, a ver, esto puede esperar al lunes. Disfruten su fin de semana, ¿no? Claro. También es importante generar este tipo de equilibrios en la vida, ¿no? Y eso es yo creo que un poquito de los riesgos que esta pandemia ha traído finalmente, ¿no? Que si no tienes una disciplina buena, empiezas a mezclar. Entonces, lo que era tu casa, tu espacio de descanso, de desconexión, de todo esto, se vuelve tu oficina y entonces empiezas a perder estos espacios y la funcionalidad de estos espacios, ¿no? Entonces, yo trato, por ejemplo, me levanto, me preparo un café, ¿A te qué digo, hora te levantas? no me preguntes, porque a las 6 de la mañana casi todos los días estoy ya despierto Ok. por naturaleza. Le digo a mis sobrinos que mis sobrinos tienen 20, 21, 22 años y cuando luego pues jugamos ahí dominó o algunas cosas tal y terminamos tarde, puede ser 3 de la mañana y les digo que mi superpoder es que a las 6 estoy despierto, aunque no quiera, ¿no? Sí, me levanto así por naturaleza hace muchos años. ¿Y qué vas? O sea, obviamente como cualquier ser humano va al baño, después vas a tomarte un cafecito, te preparas tu ristretto, ¿es ahí cuando lo haces? Sí, 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 lo Y primero. ahí empiezan tus 10 minutos de meditación del día. Sí, sí, sí. Y después lo que hago, o sea, me tomo el café, te digo, es muy curioso porque a veces es casi pensar en nada, ¿no? Es estar disfrutando el café, el calor del café, el aroma del café, el momento. El café tiene un feeling muy particular, ¿no? Y después lo que hago es veo un poquito las noticias del día, ¿no? Porque, por ejemplo, en las aplicaciones de los periódicos, curiosamente, se actualizan a las 6 de la mañana, ¿no? Es como Ah, ok. aunque están constantemente subiendo cosas, pero cambia un poquito del tema del día como a las 6 de la mañana. Entonces, veo un poquito las noticias, me entero un poquito de qué va la cosa. A veces es un poquito depresivo hacer eso, pero es nuestra realidad y hay que estar, pues, finalmente enterado de esto. Y en eso, pues me llevo también un buen rato, ¿no? Tengo por un grupo, estoy ahora en un grupo se llama un grupo de amistad entre México y Marruecos que me inventaron. Ok. Es un grupo interesantísimo donde está el embajador, están personajes como Sebastián, el escultor, por ejemplo, están empresarios del sector privado, gente de gobierno. Somos unas 15 personas en ese grupo, muy, muy interesante. Y hay uno de ellos que nos envía, por ejemplo, 15 periódicos del mundo, ¿no? Wow. Entonces también como parte del Cordon Bleu, pues trato de estar enterado qué pasa en Inglaterra, en Francia, en España, en distintos lugares, porque pues finalmente trabajo con gente de
de todos esos lugares. No es que me meta tan a fondo a todas las noticias, pero por lo menos saber qué pasa pues en otras partes del mundo, ¿no? Tú tienes un hábito que yo admiro mucho y que a mí me lo pasaste, y no lo sigo tanto como tú, pero que es el de tener tu libretita Moleskine, bueno, que es una libreta grande. El tuyo ese es un hábito que yo admiro mucho. La mía es más chiquita, yo la tengo allá en la mochila. Y anotar ahí todas tus ideas del año. Y es tu libreta que tú tienes tus libretas por año. Me recuerdo muy bien en tu oficina que tenías tu libreta del 2014, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ¿no? Sí, las guardo ahí. Y ahí vas y revisas tus ideas. Va a ser bien interesante esta del 2020, porque yo creo que ha sido de mucha reflexión, ¿no, Luis Javier? Sí, para mí, fíjate que ha sido un año difícil, obviamente difícil, porque lo que implica para la economía, para la salud, para la política, en realidad, pues, socialmente ha sido un año muy, muy conflictivo, que podría invitarnos a ser negativos, ¿no? O ser pesimistas, ¿no? La verdad es que tú ves la realidad de las cosas y dices, como para qué vivir esto, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que en el fondo estamos viviendo una parte de la historia increíble, ¿no? Tú decías hace rato y lo platicaba yo ayer o antier, de Cordon Bleu y la escuela y tal. Este año cumple 125 años, ¿no? Y entonces le decía, bueno, vaya año para celebrarlo, ¿no? O sea, todas las escuelas cerraron, hay muchas que ya pudieron abrir nuevamente, nosotros seguimos cerrados. Pero a ver, cuando tienes una historia tan grande, pues Cordon Bleu ha vivido en su historia dos guerras mundiales, la Gran Depresión, entonces, eres parte de lo que sucede en el mundo, ¿no? Y para mí, este 2020 es estos años que cambian la historia de la humanidad de alguna manera, ¿no? Entonces, es difícil, sí, pero por otro lado es increíble ser parte de esta historia, ¿no? Porque digo, no, sin enrollarnos mucho, pero la historia la dividen, por ejemplo, en grandes eras, ¿no? Le llaman. Entonces, o la Edad Antigua, la Edad Media, moderno, contemporáneo, etcétera, ¿no? Y hay grandes sucesos que cambian esta forma de ver la historia, ¿no? Uno muy, muy, muy gráfico, muy evidente. De la historia antigua, a lo mejor viene el Imperio Romano, ¿no? El siguiente suceso que marca la historia es ya sea la caída del Imperio Romano o el descubrimiento también de América. Bueno, no, eso para la Edad Media, pero en la caída del Imperio Romano, la Edad Media, sí, la Edad que sería Media, Constantinopla, o sea, con Constantinopla, que es con todo lo que se genera la religión católica, que sería como el punto clave, ¿no? Y así después es. el descubrimiento de América. Entra después de la caída de Constantinopla, el cristianismo y todo esto, viene esta época de la Edad Media en donde la iglesia dictaba y mandaba y decía lo que pasaba y no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, y después viene el Renacimiento, pero ¿cuál es el suceso que cambia la mentalidad? Porque tiene que ver no con sucesos solamente históricos, sino que cambian la mentalidad de toda una generación, más que de una generación, de toda la sociedad, ¿no? Y es el descubrimiento de América, ¿no? Y entonces, ¿y por qué el descubrimiento de América? Porque al final la gente se plantea, a ver, si toda la vida me dijeron que la Tierra era plana, y tarán, resulta que no, ¿qué más me dijeron que no era? Y empieza ese cuestionamiento social y los Medici, bla, bla, y empieza a haber una apertura a otra forma de ver la vida, ¿no? Después viene la revolución industrial, ¿no? Porque pasas por todo el tema del romanticismo y este renacimiento, regresar a los clásicos y todo es bonito y todo es tal. Pero después viene un golpe con la ciencia, un poquito, ¿no? La revolución industrial. Y entonces empieza
toda esta filosofía positivista, ¿no? Que con ello, Luis Javier, empieza el modernismo, la modernidad, porque es a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Con todo el tema de la revolución del pensamiento, y ahí es un cambio de era bien interesante. ¿Sí? Y empieza a decirse, a ver, solo lo que la ciencia puede comprobar es verdad. Entonces, dejas a un lado, por ejemplo, a Dios. Claro. Entonces viene todo este pensamiento, esta filosofía de Descartes y entonces empieza la ciencia, ¿no? Después resulta que la ciencia produce la bomba atómica. Y entonces, pues la ciencia no sirve a la humanidad, al contrario, la destruye, ¿no? Y entonces es el fin de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde un poquito estamos todavía ahora, ¿no? Y se hablaba de la posmodernidad, pero como que le faltaba algo para poder dar un cambio de era, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene la Segunda Guerra Mundial y pasamos, ahí hay un periodo, conforme vas avanzando en el tiempo, también estas eras se van acortando, ¿no? O sea, de la antigüedad son miles de años hasta tal, la Edad Media son 10 siglos más o menos, y después vas recortando los periodos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial son los sistemas un poquito todavía muy totalitarios, ¿no? Que lo ves en la cultura de la gente, ¿no? Y ves los superhéroes, Superman, Spider-Man y todos estos que ahora están de moda, los superhéroes. Sí, claro. Pero, ¿qué es lo curioso? Los buenos visten de rojo y azul y blanco. Claro, Estados Unidos. Y los malos es el Red Skull, y son los rojos, los rusos, ¿no? Los soviéticos. Entonces, son estas dos potencias mundiales que marcan el pensamiento rígido que sigue a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tiene que ver no solamente con la parte de la guerra o lo político o social, pero yo le digo de pronto a mis hijos, o sea, mi papá me decía, esto es azul, y eso era azul. O sea, ni le digas que podía ser azul clarito, ¿no? Porque esto lo digo yo y es así. Y esa forma un poquito también fuimos educados todavía muchas de esas generaciones, ¿no? Donde las cosas eran como tenían que ser y todos tenían que seguir un cierto patrón, ¿no? Sí, de hecho hay un filósofo coreano que habla, que tú me recomendaste a Martin Buber, que en el libro de ¿Qué es el hombre?, que hace toda una síntesis de la filosofía a través de Kant y de varios, divide a la sociedad en dos sociedades, ¿no? O sea, de la moderna, que era la sociedad disciplinaria, que es la sociedad de la que tú estás hablando. La sociedad de la que no cuestionaba, en la que existían más cárceles porque si te portabas mal te ibas a la cárcel. Y de repente llega la sociedad del rendimiento, que es la sociedad en la que estamos nosotros. Es esta sociedad en la que pues, tienes que lograr. Y si no logras, y si no consigues, y si no eres mejor que otra persona, y por eso hay más gimnasios que cárceles, y por eso hay más gimnasios que escuelas, porque es esta sociedad del rendimiento que lleva un cansancio. Y tú me lo platicabas hace poco, que platicabas en un café, que hablabas de este autor de los sueños líquidos, ¿no? De la parte de los... Zygmunt Bauman, que es justo él ve todo este tema de la rigidez, él habla del pensamiento sólido, que se va perdiendo con la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque cuando cae el muro de Berlín, en realidad caen estos pensamientos estructurados, ¿no? De todos tenemos que pensar igual, ¿no? Y empieza un poquito este tema de yo no sé si llamarlo relativismo, no, pero un poquito como que la gente va siendo libre, ¿no? De pensar lo que quiere pensar y empieza a seguir un poquito distintos caminos. Ya no es un poquito este pensamiento militar. O sea, por ejemplo, es bien fácil verlo incluso en las estructuras organizacionales, cómo eran las oficinas, las fábricas o lo que sea hace 30 años, ¿no? Escritorios con uno arriba, el supervisor y todos haciendo lo mismo, ¿no?
Y empezamos a migrar, ya no hay oficinas, son espacios abiertos, sí, un poquito todos ahí. Después empieza cada quien, los supermodernos empiezan a permitir espacios de recreación en los lugares de trabajo, permiten el home office, hoy día ya es más común eso. Pero, por ejemplo, esta pandemia le ha dado pie a que todas estas organizaciones que todavía pensaban de manera muy rígida en que la gente tiene que ir a la oficina a trabajar, se han dado cuenta que pueden tener los mismos o mejores resultados con la gente trabajando desde sus casas. Entonces viene todo este cuestionamiento de si realmente es necesario mantener las cosas como estaban, ¿no? Claro. Y además viene un cuestionamiento bien duro porque dicen, bueno, y yo que las prestaciones que te estaba dando, pues ahora las quiero recortar, porque está esta parte de la ética de las empresas, pero también está la parte pues ya estás en tu casa trabajando, yo te voy a poner tu computadora, vas a tener tu tiempo, pero pues no necesitas transporte, no vas a necesitar, te puedo dar alimentos, y se vuelve también una cuestión pues complicada para ver la pequeña línea o delgada línea entre la integración de la persona con su casa, que lo acabas de decir, porque eso también va a cambiar en la arquitectura y va a cambiar en todo lo que hacemos, porque tu casa va a tener que tener un espacio para trabajo, o sea, y va a tener que ser como algo sagrado, porque no lo vas a poder tocar, porque si tú rompes eso, rompes lo que acabas de decir al principio de Café Ideas, que es, pues rompes con tu rutina, y tu rutina es importante para tu sanidad mental. Y Entonces, rompes toda la esta parte armonía. hay que cuestionarla, porque sí está interesante. Sí. O sea, se rompe la armonía de la persona. Entonces, es este efecto péndulo, ¿no? Tenemos que llevar un equilibrio entre ni es necesario que esté todo el tiempo con la rigidez de estar en la oficina cuando puedo hacer mi trabajo por internet, pero tampoco puedo convertir mi casa en mi oficina porque pierdo ese espacio sagrado de descanso mental, ¿no? Eh, y eso es, yo creo que pues las tareas que van saliendo dentro de este ejercicio de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, para mí uno de los grandes temas ahí, la educación, al final estoy en el mundo de la educación, Claro. y hace años se decía que las universidades iban a desaparecer porque el futuro era la educación en línea, ¿no? Y no es cierto, se ha demostrado que no es cierto, que es un complemento, pero no puede ser un sustituto, que la interacción social que permite la convivencia es importante para el desarrollo profesional, ¿no? Entonces, vuelves a lo mismo, no puedes irte de un extremo a otro, tienes que Ya, aprender a entender cómo está. aquí te quiero hacer una pregunta. Hoy justamente venía pensando en eso, cuando venía en la carretera para me fui a Morelos y dije, voy a ir en carretera, llegué a León, y venía pensando con un amigo, veníamos platicando, que decías, estamos viviendo en un mundo lleno de información. Y dices, a mayor información, había la teoría de que a mayor información la gente iba a tener, pues, mayor cultura, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que no es cierto. A mayor información hay más gente creyendo que la Tierra es plana, más gente creyendo en los reptilianos. Entonces, más gente creyendo en que las famosas fake news no investigan, lo primero que les llega. Entonces, decía, hacíamos la pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Tener mucha información o tener criterio? Yo creo que algo que por lo cual no van a desaparecer las universidades es justamente lo que acabas de decir tú. O sea, hoy más que nunca necesitas tener, pues, algo que te genere un criterio y que te ayude a generar un criterio. O sea, y que te diga, o sea, esta estructura para esto, sí, no significa que vas a generar personas que piensen igual y que sea como la China populista donde no podías pensar de una forma, no, pero sí a tener un criterio y a poder decir, yo creo en la izquierda y creo en la derecha, pero, oye, tengo una forma de pensar. Es que ese es el ejercicio, de hoy, ¿no? Porque información está Toda. toda en Internet, todo. O sea, Real, mentira, todo. todo, está todo metido ahí.
te toca a ti, y no sé si tú te acuerdas, cuando yo les daba clases allá en la universidad, les decía, a ver, por ejemplo, yo daba la materia de administración, no sé si te di a ti o te acuerdas de eso, pero había un ejercicio que para mí era fundamental, que era el de empresa familiar, ¿no? Entonces, yo le pedí a los alumnos, hagan ustedes, divídanse en equipos y hacen exposición de trabajo, hacen una exposición sobre la empresa familiar, ¿no? Entonces, todo el mundo se dividía, hacía su trabajo. Y siempre les pedía una bibliografía, ¿no? Cada vez que hicieran esas cosas, bibliografía, nada nuevo. Entonces, empezaban su exposición y se echaban todo el rollo de la empresa familiar y bla, bla. Y luego, cuando yo ya intervenía, les decía, regrésate a tu bibliografía. Entonces, en la última lámina de PowerPoint ponían la bibliografía, ¿no? Les digo, ¿qué les brinca en ese tema? Entonces, no sé. Que toda la bibliografía es americana. Casi todos los libros de administración son americanos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿la familia es igual en Estados Unidos que en México? Claro que no. La problemática de las empresas familiares es distinta en Estados Unidos que en México, ¿no? Sin embargo, les digo, su trabajo está basado en un libro. ¿Podríamos decir que es verdad? Sí, pero no aplica a tu realidad, ¿no? Y entonces les decía, ¿cuántos de ustedes han estado en una comida de domingo en la familia y de pronto se arman de los guamazos por temas de los negocios familiares, ¿no? Porque esa es la parte latinoamericana de involucramos familia, negocio, amigos, y el compadre también opina. O sea, nuestra realidad es distinta a la de otros países. Entonces, no porque esté ahí, no porque lo diga un libro, no porque sea verdad, es verdad bajo un cierto criterio. Pero ¿cuál es mi criterio? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer con toda esta información que está ahí? Que te digo que puede ser verdad, hay muchas fake news, pero las fake news no son tanto el peligro, porque quien dice, a ver, la Tierra es plana, pues mira, ya, no hay nada que hacer con los que quieren pensar que la Tierra es plana. O sea, ya, descártalos ahí, ¿no? Darwinismo social. Sí, no, ya, está cañón. Pero sin embargo, hay temas que se confunden porque están impregnados también con algo de verdad. Y esos son los más peligrosos, ¿no? O no es que sean peligrosos, los que te exigen mayor investigación y saber de qué hablan, por qué lo dicen, para qué lo dicen, en qué contexto lo dicen, ¿no? Es un tema, por ejemplo. Ahora digo. Yo me acuerdo muy bien y se me quedó muy grabado en una clase tuya porque yo aprendí a entrevistar en una clase tuya. Tú me enseñabas como más o menos a entrevistar. No me recuerdo, fue un ejercicio que hiciste en una clase y que luego la apliqué ya trabajando contigo, pues para entrevistar a la gente que íbamos a contratar para la parte administrativa, cuando hicimos todo el equipo de ventas, que lo remodelamos todo en el equipo de Cordon. Y algo que tú decías siempre era, busca algo que es bien importante, sentido común. O sea, busca el sentido común en la persona, obviamente que tenga ganas, obviamente que tenga actitud, obviamente que tenga las habilidades que requerimos mínimas, pero que tenga sentido común. Y eso es algo que tú, o sea, que siempre te ha caracterizado, o sea, de venir de la administración y entrar a un mundo como la gastronomía y luego entrar a toda la parte de humanidades, pues, o sea, ¿por qué te ha sido sencillo? Porque pues eres una persona que tiene un muy buen criterio, un muy buen sentido común. Es que hay que buscar las respuestas fáciles. A veces creemos que buscando una fórmula compleja vamos a llegar al mejor resultado. No es cierto, no es cierto. Hay veces que sí se necesita una fórmula compleja, pero hay veces que no, ¿no? Entonces, para mí, lo primero es busca la solución. Y siempre se lo digo, a ver, opinen, aunque sean tarugadas, aunque uno crea que son tarugadas, ¿no? Porque al final, de pronto dices, caray, pues sí, porque a veces descartas este pensamiento simple por pensar que es demasiado simple, ¿no? Y entonces, quizás ahí está la solución. Y entonces, y digo, la verdad es que me ha tocado verlo mucho entre gente que más estudios y más preparación, y a veces, hay veces que hay también más soberbia, ¿no? También.
Y entonces, cuando tú sabes acercarte a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente del campo, a la gente, te das cuenta que son mentalidades muy prácticas, ¿no? Y que tienen un sentido común porque ven las cosas, porque saben observar el entorno. Hay algo que tú estás haciendo ahora que me gusta mucho y que estás uniendo dos artes, porque más papistas que el Papa dirían que la cocina no es un arte, pero yo la considero el arte culinaria, pero se le llama el arte culinaria, ¿no? Y tú estás uniendo la filosofía y la parte de la idiosincrasia y la ideología de las personas que conlleva lo que es a la parte cultural con la cocina. Y si estás haciendo, creo que ya terminaste tu tesis, que me parece, ¿todavía no? Bueno, Estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. ok. Discúlpame, es algo difícil en el doctorado, yo lo sé. Lleva lo suyo, caray. Y te tratas de aterrizar esta cuestión que tienes tú muy clara del sentido común y de hacer negocio, porque lo llevas muy bien en la parte, por ser tan práctico, pero tienes que aterrizarlo también a lo que es la cuestión del arte culinario con la filosofía. ¿Y cómo lo has llevado? Mira, sí, es bien interesante porque mi tema va un poquito digamos, del valor moral de la gastronomía, ¿no? Porque tiene un valor moral en el fondo. Claro. Y hay muchos aspectos y estoy trabajando sobre muchos, pero la cocina, ¿qué es la cocina en el fondo? Es encuentro entre personas, ¿no? De eso se trata la cocina. No existe un chef si no hay un comensal. Entonces, se necesita este encuentro. La hospitalidad, tú que estudiaste turismo, entonces la hospitalidad es exactamente igual, ¿no? Es el encuentro entre dos personas, ¿no? Que no es natural. A veces se dice que el ser humano es ser sociable por naturaleza. No es del todo natural, porque ser hospitalario implica reconocer tu vulnerabilidad. Es abrirle la puerta de tu casa, de tu corazón, y eso te hace vulnerable, ¿no? Y pasa, y nadie, creo yo, que nadie es en el fondo 100% hospitalario, ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tu nada, ¿no? Siempre, y además creo que es sano, siempre tener esta parte más íntima tuya, ¿no? Egoísta, porque tienes que ser, de cierta forma, por una... Pero no es egoísmo, en el fondo sería reservado, o sea, tú Claro, tienes, tú tienes tu parte íntima, que no claro, tienes necesariamente que compartirla con los demás, ¿no? totalmente. Egoísmo sería cuando sí puedo abrirme, por ejemplo, con tu pareja y no lo hago por miedo o por complejos o por estigmas o por lo que tú quieras, ¿no? Claro. Pero de eso se trata, la hospitalidad es eso. Y si tú invitas a alguien a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? Pues barres, limpias, sacudes y pones tu casa bonita Por eso se llama hospitalidad, claro. porque te estás abriendo a, ¿no? Es decir, alguien va a entrar a tu casa y tú no quieres que vea el polvo, las distintas cosas. Pues en el ser humano pasa lo mismo y en la cocina pasa lo mismo. Es este abrirte al otro, ¿no? Y encontrarte con el otro. Y ahora, esa posibilidad te da dos opciones. O te acepta o te rechaza, ¿no? Y entonces, es individual tu reacción a eso. Tú puedes decir, pues me rechazan, pum, como los chefs lo han hecho. Ha habido chefs que se pegan un plomazo y bye, ¿no? Porque no aceptan que alguien no se encuentre en ese momento con ellos, pero no tiene nada que ver. No, y algo que estaba platicando con un amigo que hablábamos de la arquitectura, y ahorita que lo estás diciendo, creo que es muy similar la arquitectura a el arte culinario, o sea, a la comida. Porque la arquitectura para mí es un arte, es la expresión de una persona en un espacio físico y estás entrando a la cabeza de esa persona. O sea, tú al entrar a la casa de un arquitecto, que diseñado por un arquitecto, que es normalmente, estás entrando a su cabeza. ¿Qué pasa con la comida? Pues de igual forma, estás entrando o sea,
hoy en día, con todo lo que se está haciendo con la comida, estás entrando a la cabeza de la persona que diseñó el platillo entonces, es algo bien interesante, ¿no? O sea... ¿Eh? Sí, porque en ese plato que te está sirviendo no solamente está cocinando un, no sé, un Un filete de pollo. pescado, un pollo, lo que No, sea. no. Está poniendo ahí su experiencia, sus vivencias, su educación, su cultura, sus tradiciones, o sea, todo esto que implica a la persona lo está expresando ahí, ¿no? Y lo que yo uno de mis temas que planteo, o una de las tesis que hago ahí es, el chef lo tiene que soltar ahí, porque ya lo hizo. Y lo que el otro piensa puede ser bien distinto, ¿no? ¿Qué pasa como con los curadores de museos? O sea, el artista ya hizo la obra, el curador busca que el artista tenga, que la persona que va a ver la obra tenga una percepción de la obra, ¿no? Tenga una percepción del lugar, pero esa percepción es muy personal, o sea, no es lo que y se vuelve orgánica porque se vuelve viva. Lo mismo pasa, lo que estás diciendo me encanta, porque lo mismo pasa con el chef, o sea, el chef pone ahí el platillo y lo que la persona, como en la película de Ratatouille, si te recuerda a tu Ratatouille de niño cuando eras chiquito que te preparaba tu mamá, que es de las experiencias más bonitas que hay cuando comes un platillo. O sea, es increíble cuando te comes unas albóndigas y te recuerda el platillo favorito que me hace mi mamá. O sea, wow, ¿no? Sí. O sea, si yo, por ejemplo, como fabada, pienso en mi abuela. Inevitable. Claro. Es inevitable, ¿no? Pero además lo que tiene la cocina que es distinto, y es por eso que los chefs tienen que dejar de lado sus soberbias y sus estos, porque al final tienen este sentido artístico, ¿no? Es que es efímero, y eso es lo distinto con el arte, porque otro tipo de arte u otras manifestaciones de arte, sin caer soltando las vanguardias, que esas van por su propio lado, pero por ejemplo, ¿cuántos pintores su obra no ha sido apreciada en su época? Y han tenido que pasar 100 años para que sean valorados, ¿no? Tú ves, por ejemplo, sería interesante ver qué pensaba la gente de Gaudí cuando hizo La Pedrera o cuando hizo la Sagrada Familia. Han de haber dicho, este tipo está loco, ¿no? El 80% de la gente seguramente lo dijo. Claro, 90%. Cuando empezaron las vanguardias y, por ejemplo, los surrealistas y Picasso y todos estos que empezaron a salirse de los cánones de la academia, ¿no? Y empezaron a pintar unas cosas loquísimas, fueron muy criticados también en su época, por decir, a ver, esto no es arte, esto es una bola de jaladas que nada tiene que ver. Y sin embargo, el dadaísmo es un ejemplo clarísimo de eso. El dadaísmo nace como una corriente para burlarse del decir, aquí ya a todo le llaman arte, ¿no? Y entonces vas, Duchamp y pone el mingitorio en un museo y dicen, ahí está su arte, ¿no? Y resulta que convierte todo eso en una tendencia después que le llaman el dadaísmo. Y el nombre viene del lenguaje de los bebés, de da. Era tan básico el tema que de ahí surge. Entonces, mira. El arte y esto es así, pero lo que tiene la cocina es que es efímero, o sea, y ahí está interesante porque, o sea, ¿qué te gusta que tenga la duración? La preparación puede ser una preparación de 25, 20, 15, 10 minutos, hasta 6 horas si quieres, hasta 12, 24 horas, pero se acaba en 20 minutos. Sí. Se acabó porque, o sea, lo único que te va a quedar es la percepción, la interpretación de un juez o de un crítico y el recuerdo de una persona. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y es justo eso, ¿no? Entonces, y ahora... Pero qué humano, ¿no? También a la vez es muy humano, porque es como el día a día de nuestro ser de la persona. Y además pero vas a vivir una experiencia, y que también de eso se trata. Se trata de experiencias, y el arte es una experiencia, ¿no? Y si tú vas a un museo, no vas a un museo solo a ver cuadros. Vas a vivir una experiencia que te absorbe. Y los curadores, ¿de qué se trata su trabajo? De hacerte vivir, de transmitirte la experiencia. Te ayudan a leer el museo
de acuerdo a ciertas características o de los artistas o de lo que quieren expresar, ¿no? Y eso es un poquito lo que uno debería de ir a ver. Es como ir a, no sé, a Chichén Itzá y decir, vine a ver piedras amontonadas. ¿Y esto tú cómo lo aterrizas? Ya que estamos en esta parte como filosófica, ¿tú cómo lo aterrizas a los problemas del día a día o sea, a estos problemas que nos generan tanta angustia, a esta situación que hoy en día vivimos, como lo dice este filósofo coreano, que es la enfermedad de la posmodernidad es la depresión y la angustia. La depresión por el exceso de pasado y la angustia por el exceso de futuro. ¿Cómo lo aterrizas tú? O sea, tú dices, un chef se metió un balazo porque no le gustó a los jueces de 50 Best Restaurants, o no pudo lograr su tercera estrella Michelin. O sea, está bien, o sea, pero ¿cómo aterrizas tú esto en el día a día? Mira, yo creo que, a ver, y siendo muy honestos, a veces a todos nos cuesta vivir ese día a día, ¿no? Claro. Porque esta es una realidad. De pronto te asusta el futuro, te asusta lo que ves, te asusta. Pero yo creo que tienes que estar muy bien planteado con tus propias convicciones y un poquito tus propias expectativas de la vida, ¿no? Porque mira, hay un cuento de Tolstoy, me parece que es Tolstoy, que se llama La camisa del hombre feliz, ¿no? Lo leí de niño, después me enteré hace poquito que era de Tolstoy y pero siempre me llamó la atención ese cuento y quizás aquí tiene que ver, fíjate, lo que yo leía de niño, resulta que leía mucho, muchos cuentos, obviamente, ¿no? En aquel entonces era, o ves, corre, que se corre, y no había nada en la televisión, que eso pues al final te llevaba a leer otras cosas, pero los cuentos de Christian Andersen y todos estos, muchos de esos te llevaban a pensar para los demás, ¿no? Y quizás eso también marcó mi vida de alguna manera, ¿no? Pero este cuento de, por ejemplo, la camisa del hombre feliz era un rey que se enferma y uno de sus magos le dice que tiene que ponerse la camisa de un hombre feliz. Manda a sus emisarios por el reino, no encuentran a nadie que sea feliz y van pasando por una casa y de pronto oyen un fulano que dice, ¡hey, qué feliz soy, qué feliz soy! Entran para pedirle su camisa y resulta ser tan pobre que no tenía camisa, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bueno está! Es un cuento bonito, ¿no? Claro. El otro cuento, por ejemplo, era el de ese. Entonces, ¿de qué se trata? No de ser millonario, no de ser rico, se trata de ser feliz. ¿Con qué puedes ser feliz? Hay gente que necesita distintas cosas para ser feliz. No hay una fórmula perfecta de la felicidad. Otro cuento, creo que este sí es de Andersen, el de la golondrina y la estatua de un príncipe que está bañado en oro y bla, bla. Y entonces la golondrina tiene que migrar en el invierno y al final la estatua del príncipe desde donde está en su pedestal puede ver toda la ciudad. Y entonces le dice, golondrina, no te vayas, llévale este rubí, el rubí de mi ojo, llévaselo al niño de aquella casa que está enfermo y bla. Entonces poco a poco va desmoronándose la estructura de oro. Le va quitando la capa de oro, las joyas que tiene, y al final termina el día o los días, no sé qué, con la golondrina muerta y la estatua pelona, pues, ¿no? Son esas historias finalmente de valores, de generosidad, de pensar en los demás, de buscar no la riqueza económica, que no tiene nada de malo buscar vivir bien, en realidad, ¿no? Pero no se trata... No, pero una cosa es vivir bien y otra cosa es acumular. O sea, yo creo que esa es la diferencia, Luis Javier. Bueno, muy personal. No sé qué opines tú de eso. No, mira, en el fondo, porque no puedes medir cuánto es rico y cuánto es pobre, tampoco. No se puede medir porque yo como vivo para cierto sector social soy millonario. Claro. Y en cambio para otro sector social soy miserable, ¿no? Entonces, la verdad, entonces tienes que buscar qué es lo que tú quieres, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que a ti te hace?
Y entonces, a ver, yo puedo trabajar más, sí, sí puedo trabajar más, y puedo trabajar 19, 20 horas al día, sí, pero eso va a implicar renunciar a algo. Entonces, para mí, este equilibrio es, si yo quiero algo, tengo que renunciar a algo. Es el yin yang o es el tomo y dejo, ¿no? No puedo tener todo y no puedo abandonar todo. Entonces, yo quiero más dinero, pues tengo que renunciar quizás a tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi pareja, con lo que tú quieras, ¿no? Quiero irme de viaje muchas veces, pues quiere decir que tengo que dejar de comprarme ciertas cosas. Quiero estudiar y tener doctorados e idiomas, pues tengo que dejar a un lado tiempos de ocio y de no hacer nada, ¿no? Entonces, en el fondo es buscar este equilibrio. Este tipo de pensamiento moderno que genera la angustia es porque de pronto, o sea, es como dices, es como poner un, sin ser despectivo, ¿no? Pero poner un niño pobre delante de un banquete. ¿Por dónde empieza a comer? ¿No? Y de pronto se quiere llenar de todo porque no tiene justamente esa medida y ese equilibrio para saberse superar a sí mismo, ¿no? El superhombre de Nietzsche es el que se busca superar a sí mismo, ¿no? El autocontrol, digámoslo así. Entonces, de eso un poquito se trata, de autocontrolarte ante todo lo que te ofrece la vida, que hoy día lo tienes todo y lo ves todo y lo ambicionas todo, ¿no? Pero también medir tus posibilidades. ¿Qué es lo que realmente necesitas y qué es lo que realmente te puede llegar a hacer feliz? Acaba de salir el iPhone 12, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antier, no sé. Yo acabo de cambiar mi mendigo teléfono, lo cambié Ya somos dos. Bueno, por el 11. Yo soy Sí. fan, toda la vida fui fan del iPhone 5, del chiquito, ¿no? Sí, ya sé, y con el 12 ahora está padrísimo. Y ahora salió el chiquito otra vez, entonces dije, rayos, ya salió, pero bueno, no lo necesito y entonces lo cambiaré dentro de X número de años. Oye, cuando... tengo un amigo que aquí entrevisté en Café de Ideas, se llama Rodrigo, y que puso un post que me dio mucha risa. Sale un señor con una camisa de cuadros así azules y le entregan un regalo y la camisa de cuadros azul que trae igualita y el señor feliz. Y entonces aquí dice iPhone 11 y en la camisa dice iPhone 12. Dice, así están los amantes de iPhone. Sí, sí. Pero entonces, esa es la vida de hoy. Te presentan necesidades que no necesitas, pues. O sea, entonces, es el autocontrol el que te tiene que llevar a decidir, esto es bueno, esto lo necesito, esto no lo necesito, lo puedo tener, también me puedo dar este gusto, no me lo puedo dar. Es en el autocontrol donde creo que está el cómo afrontar esta realidad, pero esta nueva realidad. ¿Qué es lo que ha llevado la pandemia? Y yo me da culpa de muchas cosas que de pronto, o sea, dices, como ponía una amiga mía que me mandaba un mail de un día sin comprar en Amazon, ¿no? Como si fuera de Alcohólicos Anónimos, un día sin comprar en Amazon, ¿no? Sí, no. Porque, Y, oye, porque es, pero fíjate nada más, qué interesante, porque, o sea, pasa mucho en la vida de muchas personas y bueno, en tu vida sucedió. Muchas veces la vida te pone un alto para poder hacerte todas estas preguntas. Tú siempre has sido una persona que se ha cuestionado mucho y que reflexiona mucho, pero pues, un día de normal ibas tú por Paseo Interlomas y te cayó una grúa encima. sí, sí. Y Además, esa grúa cambió tu vida por 10 centímetros, que es una de tus sí, pláticas. sí, Y hoy en día la sociedad está viviendo una grúa que le cayó quienes están con salud y quienes están bien, que les cayó enfrente y por 10 centímetros. O sea, yo lo veo de esa forma. O sea, creo que sí. tenemos que como que verla de así, o sea, así de estricto, o sea, como algo que de verdad nos sacuda y que veamos que un día no entrando a Amazon, qué buen logro, ¿qué más sigue? Un día meditando, ¿qué más sigue? No sé qué opines tú de eso. Mira, sí, no, como dices, o sea, esta historia de la grúa que
sí, 50 toneladas que me caen encima de mi respaldo para atrás. Estoy vivo por 10 centímetros. Esa es la realidad y es parte de esta plática que doy. Y lo importante de eso no es el hecho de que cayó la grúa, ¿no? Sino que te enseña la caída de la grúa. Porque yo venía de una situación compleja, personal, y de pronto ves toda esta ansiedad que lo podemos equiparar a lo que sucede hoy, ¿no? Ves esta ansiedad y te preocupa tener un buen trabajo y tener un buen ingreso y o sea, te preocupas por una serie de cosas. Me cayó en lo particular, me cae la grúa, el momento más importante, y lo digo en mi plática, lo más importante después de eso, cuando volteas a ver y dices, híjole, estoy vivo por 10 centímetros, ¿no? Tu trabajo, tus ingresos, tus estudios, todo pasa a un segundo plano. El momento más importante para mí fue cuando pude abrazar a mis hijos. Y entonces donde dices, ese es el sentido verdadero de la vida, ¿no? No son los logros, no es el estrés, no son las preocupaciones de tengo que entregar este reporte mañana o tengo que hacer este estudio de mercado, tengo que hacer, no tiene nada que ver. Alguien más hubiera llegado a mi puesto a hacer mi trabajo, ¿no? Al día siguiente o a los 10 días, da igual, ¿no? Esa vida hubiera seguido su camino con o sin mí. La única vida que hubiera cambiado es la de la gente que quieres, ¿no? Y ese es el sentido que te vas a dar. Esta pandemia al final ha sido una grúa para muchos. Ahora, ha sido una grúa que mucha gente, creo, se ha dado cuenta de lo que se perdía. Porque ahora trabaja y los hijos estudian al lado y se dan cuenta de lo que implican las tareas de la casa. Y Entonces, valoran lo que es su mujer, así es. valoran lo que hace su esposa. Eso está impresionante, ¿eh? Y están viendo crecer a sus hijos y se están dando cuenta lo importante que es ver crecer a los hijos y que les compartan su día a día, cosa que muchas veces salían, trabajaban, llegaban y entonces esta grúa también nos ha servido para decir, a ver, hay una vida además de lo laboral, hay una vida familiar y hay una vida personal que en muchos casos me estaba perdiendo, ¿no? Entonces, no podemos regresar iguales, ¿no? Si no hemos aprendido nada en esta pandemia, hemos perdido el tiempo, ¿no? Porque algo tenemos que sacar. Y yo creo que esto es una de las grandes enseñanzas para mucha gente, que hoy día esta idea que yo nunca he visto como una virtud, es un modelo muy americano, muy gringo, el 24/7 visto como virtud, ¿no? Y entonces, no, volvemos a lo que hablábamos al inicio. Tu espacio profesional, tu tiempo de trabajo, tenlo, dedícalo y respétalo al 100. Pero respeta con ese mismo rigor tu espacio familiar y respeta con ese mismo rigor tu espacio social de tus amigos. Porque luego es otro tema que de pronto dejamos a un lado cuando empezamos a trabajar, ¿no? Oye, vamos a vernos, hijo, le tengo mucha chamba, después nos vemos. Este equilibrio de las personas entre su trabajo, su familia y sus amigos es igualmente importante en todos los sentidos, porque eso es lo que nos nutre verdaderamente y nos da el descanso mental que necesitamos para rendir en los tres lados por igual. Si yo me dedico al 100 de mi tiempo a mi familia, qué buen tipo eres. No, necesito mi espacio social. Necesito descansar las vivencias de la familia, desahogarme o compartirlo con los amigos también, ¿no? Entonces, es este equilibrio que tenemos que aprender a manejar y que a muchos nos pasa. De pronto, tú llevas una vida con tus amigos y de pronto te casas y los dejas de ver y cada quien hace sus vidas. No, hay que darse los tiempos para no perder esos vínculos porque tienen que ver con la salud mental finalmente y del alma. Claro, ¿No? totalmente de acuerdo contigo. Aquí en Café de Ideas siempre hago algunas preguntas. Nos quedan 5 minutos porque Instagram nos corta. Yo me podría echar 2 horas contigo o 3, Sí. como siempre. Me encanta platicar contigo. Y bueno, pues las preguntas que normalmente hago es,
dentro de este momento tan complicado de vida que tuviste, ¿qué fue la enseñanza más grande que le podrías dar hoy a tus hijos? A mis hijos y a todo el mundo, lo he dicho siempre, es la importancia de decir te quiero. Después de todo lo que me pasó, era increíble la cantidad de mensajes que me decían, qué bueno que estás bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Quizás es porque yo vengo de una educación donde casi decir te quiero era no es para hombres, ¿no? No es cierto, no es cierto. Hay que aprender a decir te quiero a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos. Qué importante es, porque no solamente es importante querer, sino es importante hacerle sentir, hacerle saber a la otra persona que la quieres. Entonces, claro. Ese sería ¿Qué significa la felicidad para ti, Luis Javier? Híjole. ¿Cómo la podrías poner como en una frase o no sé? No, mira, yo creo en el fondo que la felicidad, un poquito como ingenuamente la queremos ver, no existe, sino son momentos de felicidad, ¿no? Y es un poquito como Buber decía, son puntos de encuentro, ¿no? Pero no puede existir la felicidad perfecta porque entonces no la conoceríamos. Si no hay tristeza, no hay felicidad. Claro. Entonces necesito tanto de la tristeza para poder entender la felicidad como viceversa, ¿no? Entonces, para mí la felicidad es saber valorar esos momentos que te dan felicidad y soltarte a ellos, saberlos disfrutar, no, a veces también tenemos una mentalidad como que no lo merecemos, no es cierto, merecemos también vivir esos momentos de felicidad sin complejos, sin limitaciones y dejarte ser feliz, ¿no? Entonces, me encanta. Me recordó mucho la película esta de Intensamente de Disney, que últimamente la vi con mis hijas, y tiene ese fondo, tiene esa parte de aprende y conoce tus sentimientos, porque son muy necesarios. Sí, sí, sí. Y a veces a veces es como ser feliz, no, hasta el cielo, ¿no? O sea, incluso desde la felicidad verdadera está con Dios. No, también se puede tener aquí, en la tierra, ¿no? Claro, y hay que saber soltarse a vivirla. Y un abrazo con una de tus hijas puede ser el momento más feliz de tu vida en algún momento, ¿no? Entonces, totalmente. Son esas chispas de felicidad las que tienes que aprender a disfrutar. Pues Javier, si pudieras, una última pregunta, si pudieras enseñar algo al mundo, siempre la termino así, pero ¿qué sería? ¿Qué le podrías enseñar al mundo? Digo, yo creo que nada nuevo. Te corté, ahí estás. ¿Me escuchas? Ah, qué lástima. ¿Me escuchas? Bueno, queda un minuto. Yo les voy a poner los datos donde pueden encontrar a Luis Javier, en @alfeirán, y también le voy a pedir que me pase su correo electrónico o donde lo pueden encontrar. Lo pueden, no me escucho, ¿va? ¿Ya me escuchas? Caray, lo pueden también ver en la revista Forbes, donde escribe regularmente cada mes. Luis Javier, muchas gracias y perdón, no se escucha nada. Te mando un abrazote.